Entonces, habíamos ya empezado la sesión hace unos 20 minutos. Tenemos las tres actividades, comentarios sobre los trabajos de grado que ya lo hemos hecho, y al final lo vamos a volver a tocar un poquito. La exposición de ahora precisamente trata de variables, hipótesis y tipos de investigación, y la tarea número 4. La tarea de hoy es realizar los puntos correspondientes a la metodología, variables y tipo, método y técnicas de investigación aplicados a sus trabajos. El tema de hoy es sobre la metodología. Y aquí lo que estaba hablando la licenciada, las variables, vamos a centrarnos en la variable. Y la variable tiene que ver mucho con las hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación, ustedes deben saber que son suposiciones, ¿no? Son respuestas hipotéticas, precisamente, a, a las variables, fíjense ustedes a las variables, por eso es importante que las variables tienen que ver mucho con las hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis, estamos hablando de unidad de análisis, de variable propiamente dicha y de elementos lógicos. Cuando hablamos de unidad de análisis, vemos individuos, familias, grupos, casas, instituciones, otros. ¿A dónde voy a aplicar esa unidad de análisis? Cuando hablamos de variable, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son los factores que presentan las unidades de análisis? Estos pueden ser de tipo cuantitativo y cualitativo. Cuando hablamos de elementos lógicos, vemos cómo se relacionan estas unidades con las variables y también las variables entre sí. Elementos lógicos. Pues tenemos unidad de análisis, variable y elementos lógicos dentro de los elementos de la hipótesis. ¿Cómo funciona la hipótesis? Fíjense que ustedes tenemos un ejemplo. Los estudiantes que estudian, es una suposición, es un ejemplo de suposición, los estudiantes que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas. Estoy haciendo una hipótesis acerca de estos estudiantes, de las horas que se dedican a estudiar y de su rendimiento de estos estudiantes, ¿no? ¿Cuál sería en este ejemplo la unidad de análisis? Los estudiantes. ¿Cuáles serían las variables? Horas de estudio y rendimiento académico. Dentro de las variables encontramos dos componentes, variables independientes y variables dependientes. En este caso, la variable independiente sería horas de estudio y la variable dependiente sería rendimiento académico. ¿Y cuáles son los elementos lógicos? En este ejemplo, mayor o menor, rendimiento mayor, rendimiento menor. Entonces, más o menos así funcionan los elementos lógicos de la hipótesis, ¿no? Dentro de la hipótesis hay variables. Dentro de la hipótesis hay variables independientes, dependientes y un tercero, variables intervinientes, ¿no? Ahora vemos un poquito los tipos de hipótesis. Pueden ser de asociación, establece la correlación entre dos o más variables, la variable independiente modifica la variable dependiente, puede ser de relación de producción, modifica una variable independiente, influye sobre la otra variable, sobre la dependiente, y otro tipo de hipótesis, la relación causal, permite explicar y predecir los hechos y fenómenos con determinados márgenes de error. Entonces vemos que hay inicialmente tres tipos de hipótesis. Aquí una cuarta, hipótesis inductivas e hipótesis deductivas. Las inductivas que parten de fenómenos específicos para dar una explicación a fenómenos de orden general. Y las deductivas parte de leyes generales para formular hipótesis que se aplican a situaciones particulares. Es a la inversa de la inductiva. Normalmente los trabajos de investigación
en la materia de educación están compuestas de hipótesis inductivas, normalmente, porque parte de hechos específicos, de situaciones concretas, para poder dar propuestas, soluciones en aspectos generales. También hay hipótesis estadísticas. La hipótesis nula parte de un supuesto de que el valor observado no difiere del encontrado. No difiere, o sea, es nulo. La hipótesis no tiene efecto. Entonces se expresa como un rechazo a esta hipótesis. Y la otra es la hipótesis alterna, que en este caso es a la inversa de la hipótesis nula, que sí difiere a los encontrados dentro del universo, tiene su impacto, tiene su diferencia, si quieren ustedes, este tipo de hipótesis. Esto ya habíamos visto, el diseño metodológico. A propósito del diseño, ya tienen ustedes en plataforma también los puntos que se requieren para hacer el perfil de tesis, lo que tienen que hacer en plataforma. Por si acaso pueden revisarlo, ya están los puntos. Y la mayoría de los puntos precisamente lo estamos viendo. Si ustedes revisan eso, se van a dar cuenta que estamos tocando todos los puntos, un 90% de estos puntos, para que no tengan dificultades para escribir su perfil de grado, ¿no? Su perfil de trabajo final de grado. Ahí vemos el tipo de investigación. Vamos a ver en un ratito en qué consiste el tipo de investigación, el área de estudio, la muestra, unidad de análisis, diseño e instrumentos para recolección de datos, descripción de actividades, diseño estadístico, cronograma y el presupuesto. Pues básicamente estos puntos son los que tienen ustedes que considerar ya prácticamente para terminar el tema del perfil. Faltaría hablar acerca del marco teórico, que lo vamos a hacer en la siguiente clase, y del uso de las normas APA, ¿no? Para redactar las referencias bibliográficas, eh, los aspectos de forma, más que de fondo, de forma, ¿no? Tipo de letra, redacción, errores en la redacción, etc. Ahora, concéntrense, me imagino que esto es un recordatorio para ustedes también, espero que sea así, porque lo han debido ver. Hace rato me hablaba de las variables, la licenciada, y me imagino cuando han hablado de variables han visto también los tipos de investigación. Existen varios tipos de investigación y ustedes tienen que identificar qué tipo de investigación es el que van a utilizar para su trabajo que están haciendo, ¿no? Hay tipos de investigación según la ocurrencia de hechos, cómo han sucedido, registro de datos. Hay registros que ocurren en el pasado y, y esa investigación es de tipo retrospectiva. Retrospectiva. Estoy viendo hacia atrás, ¿no? Los hechos históricos normalmente son de tipo investigativo retrospectivo. Tengo que retroceder en el tiempo y el espacio para hacer el análisis de algún hecho, de algún suceso pasado. Los economistas normalmente utilizan este tipo de investigación retrospectivo porque hacen un análisis que sucede en el año 1985, cuando ha sucedido la famosa hiperinflación en Bolivia, ¿no? Que me imagino que todos los economistas han debido ver, o ustedes también han debido escuchar, ¿no? Un suceso económico, creo que uno de los pocos en el mundo que ocurrió en Bolivia, el año 1985. Pues si yo me remito al año 1985, estoy haciendo un tipo de investigación retrospectiva. Por el otro lado, hay el prospectivo de los hechos que pueden ocurrir a futuro. Me adelanto, hago un análisis de proyección, qué va a ocurrir con la economía en diciembre de este año, por ejemplo, cómo va a influir el tema del doble aguinaldo, si va a haber doble aguinaldo, etcétera, en términos económicos. Entonces puedo tal vez hacer una investigación de esa naturaleza. Uno
retrospectivo y el otro prospectivo. Según el periodo de secuencia del estudio, puede ser transversal o puede ser longitudinal. Hablo de transversal cuando doy un corte en el tiempo. Exactamente un año, exactamente un hecho. Justo, hago un corte en el tiempo y ese hecho, ese fenómeno va a ser sujeto de estudio. Longitudinal, agarro un periodo. ¿Qué sucede? Los efectos de los estudiantes en el rendimiento académico de enero del primer semestre del año 2017. Estoy hablando de un periodo de tiempo de un semestre, ¿no? Es longitudinal cuando trato de un segmento de tiempo y es transversal cuando doy un corte en el tiempo, según el periodo y secuencia de estudio. También hay tipos de investigación según su análisis y alcance de resultados. Pues hace rato me decían, mi investigación es de tipo descriptivo, y evidentemente hay ese tipo de investigación. Descriptivo. Es el primer nivel de investigación, ¿no? No es muy profundo. Se refiere solamente a describir un fenómeno, un problema, ¿no? Entonces se limita básicamente a describir el fenómeno, a describir el problema, a describir el hecho. Nada más. Un tipo de investigación de primer nivel. Hay el de tipo analítico, es de segundo nivel de investigación. Ya se va profundizando, es un poco más complicado en términos de complicación, de complejidad. Relaciona variables, determina causa o factor de riesgo, estudia problemas causa-efecto, requiere de grupos de estudio y control. Acá ya hay una hipótesis que puede ser nula, da bases para estudio analítico, evalúa eficacia de programas, estudia las variables en forma natural. Entonces, ya como que la investigación requiere mayor análisis, mayor profundidad en ese sentido. Hay la experimental, mucho más profunda, mucho más compleja, ¿no es cierto? Nivel más elevado de investigación. Permite la aplicación de variables independientes, utiliza grupos experimentales, aplica el factor causal, no aplica el factor causal en el grupo control, solo mide el efecto, compara los efectos en ambos grupos. La asignación de muestra a los grupos se realiza en forma aleatoria. Entonces, la experimental, a diferencia de los otros, requiere mayor precisión, si vale el término, en, en el grado de complejidad de investigación. ¿Cuándo hablo de una experimental? Por ejemplo, cuando estoy haciendo un experimento en la materia de química, ¿no? Requiere un análisis mucho más cuidadoso, eh, los cálculos más exactos, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué sucede cuando yo hablo de temas de investigación en el campo de la educación? Puedo limitarme al tipo de investigación descriptivo, generalmente, entonces ahí el licenciado sí tiene razón, mi tipo de investigación es descriptivo, sí, correcto. Hasta puedo llegar a ciertos temas de investigación analíticos, pero no creo, por lo menos no he visto yo hasta ahora un tipo de investigación experimental. Ahora no lo he visto. A lo mejor haya, pero no lo he visto yo. Los métodos o modos de investigación científica. Cualitativos, investigación, acción participativa, investigación etnográfica, inductiva, parte de hechos específicos a líneas de acción generales. Normalmente eso se utiliza en la investigación descriptiva y analítica, normalmente.
Por el otro lado, tenemos los cuantitativos, investigación tradicional, deductivas, parte de hechos generales, de leyes, ¿no? Para llegar a hechos concretos, específicos, es a la inversa que la deducción es a la inversa, y puede utilizarse un método mixto, ambos, inductivo-deductivo. Se puede utilizar, no hay ningún problema. Integrales. Por un lado, utilizo el método inductivo y por el otro lado puedo también combinar con el método de la deducción. ¿Dónde se realiza la investigación? Ubicación geográfica, lugar, institución, universidad, fábrica, escuela, etcétera, etcétera. ¿Dónde se realiza la investigación? ¿En qué lugar? Esto ya lo habían contestado o deberían contestarlo cuando hemos visto las delimitaciones, ¿se acuerdan? Espacial, temporal, geográfica, etcétera. Podemos ver la operacionalización de las variables, y es una cosa de las que tienen que hacer, a lo mejor también ya lo han hecho, no sé. La variable edad, por ejemplo, ¿cómo puede funcionar, cómo puede operar esta variable? Hay una definición operacional y una escala de medición. El estado nutricional, fuentes de información, satisfacción del cliente. Este, esta situación, nuestros puntos, van a utilizarlo cuando tengan que ver cómo funcionan precisamente las variables, cómo operan esas variables. Hay un cuadro que ustedes van a revisar, estar junto en la plataforma, el día de hoy lo he subido, para que puedan revisar cómo funciona esto, ¿ya? Hay variables y estos cómo operan, cómo funcionan, cómo se conectan, ¿sí? Por ejemplo, la actividad laboral. Su definición de operacional, principal actividad laboral. Su escala de medición, profesión, docencia, política, comercio, otro, etc., ¿no? ¿Cómo opera? ¿Cómo opera esa variable? ¿Cómo funciona la variable? Instrumentos para la recolección de la información. Tenemos la variable edad, estado nutricional, es un ejemplo, son ejemplos por si acaso, fuente principal de carbohidratos y aquí los criterios, ¿no? Por ejemplo, en edad, en los segmentos de años, en estado nutricional, bien nutrido regularmente. ¿Cuáles son los criterios para esas variables? ¿Qué calificación puedo darle a cada variable? Estos se llaman los instrumentos de recolección de la información. Las técnicas del muestreo, universo y muestra. Un proceso que afecta a una población puede investigarse. Fíjense ustedes, en el total de la población es una labor muy compleja. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hacen el censo, por ejemplo, ¿no? Realmente hacen un trabajo de investigación. Cuando hacen un censo, revisan todas las variables, ¿no? Desde el tema de edad, sexo y un número amplio de datos que tiene que uno llenar en el formulario. Realmente es una investigación. Y ese censo realmente es a toda la población. ¿Es costosa? Sí, muy costosa. ¿Es compleja? Por supuesto que es complejo. Pero también hay otra, y que ustedes también dominan esto, sobre una parte de esa población, que se domina muestra. Entonces puedo sacar una muestra de esa población para poder investigar. El muestreo implica la selección de algunas unidades de estudio. Hace que el trabajo sea más sencillo y económico. Reduce su duración en el tiempo. Debe proporcionar resultados fiables. La muestra debe ser representativa para extrapolar resultados a la población en general. Normalmente, casi siempre, en los temas de investigación, tiene que recurrirse al muestreo, a las técnicas del muestreo. Conceptos generales a considerar en un muestreo. Población diana
es aquella que se desea obtener información, es el conglomerado general, en este caso, por ejemplo, serían los estudiantes universitarios, el conglomerado general, todos los estudiantes, la población a estudiar. De los estudiantes, del universo de estudiantes, me interesa estudiar solamente a los estudiantes de la Universidad Gabriel de Moreno. Entonces ya voy limitando, ¿no? Ya voy identificando qué tipo de estudiantes, de qué universidad, ¿no? De la Gabriel de Moreno. Pero puedo bajar más, unidad de muestreo, de esos estudiantes de la Gabriel de Moreno, me interesa estudiar a la Facultad de Arquitectura. Pero la Facultad de Arquitectura estarán pues unos 5.000, 10.000 alumnos, no sé. De esos estudiantes de la Facultad de Arquitectura puedo sacar una muestra, 1.000 estudiantes, 1.000 estudiantes como selección de muestreo. De esos 1.000 estudiantes puedo sacar un estrato, estratificación, una parte de esos 1.000. En este caso puedo 100 estudiantes de cada curso, 50 mujeres, 50 varones. Y finalmente puedo hacer una fracción de ese muestreo, relación entre el tamaño de la población a estudiar y el tamaño de la muestra. Fíjense ustedes que esta es el concepto de cómo se maneja el tema del muestreo. ¿Cuáles son los criterios para determinar el tamaño de la muestra? ¿De qué grupos de personas o cosas deseamos sacar una muestra? Estudiantes, hay alguno que va a estudiar no sé qué de la facultad o de la Universidad Domingo Sabio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas o cosas necesitamos para tener una muestra? ¿Cómo se seleccionarán estas personas o cosas? Pero las condiciones deben ser que la muestra debe ser representativa de esa población. El tamaño debe ser adecuado para el tipo de investigación. El tamaño de la muestra depende en gran medida de los objetivos de investigación. Para estimar el tamaño de la muestra es necesario partir de una proporción esperada. ¿Cuál sería la representatividad de la muestra entonces? Una muestra es representativa cuando contiene todas las características importantes de esa población que se quiere estudiar, de la que se ha extraído. ¿Sí? El tamaño tiene que ser adecuado, el método de selección tiene que ser correcto, todas las subpoblaciones deben ser representaciones de la población general. Es una estimación de los valores reales. ¿Cuál será la utilidad del muestreo? Para estimar proporciones, para estimar la diferencia entre proporciones en dos grupos de población, cuánto incide, por ejemplo, el tema de las mujeres sobre los varones y viceversa, cuál es la representatividad del sexo en determinado curso, en determinado módulo, etc. Para estimar la diferencia entre medidas en dos grupos, para detectar la presencia de un problema en una población, para determinar la relación entre exposición a un factor y el problema. Y finalmente, podemos ver el muestreo probabilístico, las probabilidades, que normalmente se utilizan en tipos de investigación experimental. Aleatorio simple, selección al azar e identificar uno a uno todas las personas que entran al estudio, la lotería, lista de números. Sistemático, las personas de selección hay términos regulares, estratificado, selección de la muestra, y multiestadio, muestreo en etapas o niveles, en primer nivel entre grupos, segundo nivel, etc. Hasta acá
estamos viendo lo que se refiere al muestreo. Hay errores relacionados al muestreo, error sistemático, error aleatorio, error de la información, etc. Esto es importante porque todas las investigaciones, inclusive las de ustedes, y especialmente en el tema del diagnóstico, de la evaluación, del examen, en el primer objetivo específico, me imagino que van a ser aplicando alguna técnica de investigación. Normalmente la encuesta, la entrevista, y esto me va a permitir arrojar resultados. Pero ese cuestionario debe estar en función de un muestreo, por si acaso. Muy bien. Hasta aquí preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Parece que se han quedado dormidos. Yo, ingeniero, más que todo una duda, no una pregunta. Ya, dígame. Eh, pero es referente a la tarea. Lo que pasa es que estaba viendo también la plataforma mientras estaba explicando los puntos que puso en la tarea número 4 y Ya, me gustaría saber si nos puede explicar el punto número 2 el punto número 2. El de punto la número tarea 2 que está llevando. se refiere precisamente a lo que estamos explicando ahora. ¿Qué tipo de investigación van a utilizar en su trabajo que están haciendo ahora? En el caso de usted, es el tema descriptivo, ¿no? Que hemos hablado ahorita, ¿no? Exactamente. Ya, por ejemplo, en el caso de usted, el tipo de investigación, no hay donde perderse, es un tipo de investigación descriptiva. Ahora, ¿cuál es el concepto o cuáles son las características de ese tipo de investigación? Entonces usted tiene que darse la molestia de revisar un poquito y redactar por qué está utilizando el tipo de investigación descriptivo, en el caso de usted, por si acaso. A eso se refiere, a eso se refiere el ejercicio. Ahorita, quiero que Muy bien, piensen un ingeniero. poco y se concentren. Estamos viendo tipos de investigación. Hemos visto como unos 7 u 8 tipos de investigación. Revisen y hagan una contrastación, una comparación con sus trabajos que están haciendo y díganme, y seguro me pueden consultar, por favor, con todo gusto. Yo estoy haciendo este tipo de investigación. ¿Es correcto? O sea, ¿puedo yo utilizar este tipo de investigación para mi trabajo? Entonces yo les puedo decir, sí, no, está bien, tal vez pueda hacer este otro tipo, etcétera. Entonces tienen que aprovechar ahora que tenemos 3 o 4 días para poder identificar ese tipo de investigación y ese método o modo de investigación junto con las técnicas. Las técnicas generalmente son la aplicación de los cuestionarios, entrevistas, formularios, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? No sé si está claro el que me ha consultado, el que me ha preguntado, la pregunta número 2. Mm, sí, sí, ingeniero. Una consultita más, por favor, dentro ahí. Me gustaría, no sé si puede ampliar un poquito más sobre el tema de la identificación de variables. Quedé muy corto en ese aspecto, que va Perfecto. dentro del primer punto de la persona. Ya, correcto, correcto. Está bien, por supuesto que sí. No se olviden, ahí las variables están identificadas en los objetivos, por si acaso. Cuando ustedes exponen el qué, el cómo, el para qué, ustedes se van a dar cuenta que allí tienen las variables.
Acuérdense del primer ejercicio que han hecho, por ejemplo. ¿Se acuerdan del primer ejercicio que hemos hecho? La educación superior, ¿en función de qué? En función de la investigación, en función del currículum, en función del docente, ¿se acuerdan? Entonces, lo mismo, en los objetivos ustedes están escribiendo, por si acaso, precisamente las variables. Lo que sí tienen que hacer es identificar esas variables. Identificar las variables. Entonces, hace rato, cuando hablaba la licenciada, yo he hecho en función de esas variables, está bien, no hay problema, pero esas variables deberían estar relacionadas precisamente con el objetivo general. No deberían ser otras variables, por si acaso. Entonces puede ser que ahí tengan problemas. Cuando el profesor les ha dicho variables, me imagino que se ha olvidado decirles que las variables son producto de los objetivos, de los objetivos. Cuando tengan que hacer la operatividad de esas variables nacen de los objetivos, no nacen de otra parte por si acaso. Entonces, el punto número uno es identificar en función de sus objetivos. Sus objetivos por eso tienen que estar redactados de manera más adecuada, de manera más clara, más precisa. Cuando ustedes tengan los objetivos claros, precisos, el tema de identificar las variables va a ser más fácil, menos compleja. Y el término de operativizar esas variables también les va a facilitar. Ese es el ejercicio que tienen que hacer. No sé si está respondida la pregunta. Sí, ingeniero, pero la verdad es que tengo dudas también acerca de mi objetivo general, porque están planteados esos puntos dentro del objetivo general, se- según mi criterio. No, está bien. Por eso, ya este es usted, ¿no? El que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, está bien. A ver, revisemos. Yo le pregunto, si es suficiente la respuesta al cómo como recurso didáctico y listo, está bien. Ahí lo dejamos. Si eso es lo que realmente quiere investigar como recurso didáctico, nada más. Describir el grado de conocimiento y competencias que los docentes tienen el uso de la gamificación para la enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno, en la gestión 2018, aplicando como estrategia el recurso didáctico. Si esa es la idea, estaría bien, si esa es la idea, como un recurso didáctico. No sé si ese recurso didáctico es específico o es general. Cuando hablo de recurso didáctico estoy hablando de muchas cosas. No sé si esa es la idea, pero si usted dice que está bien como recurso didáctico, entonces no hay problema, no hay problema. En el objetivo general, pero en el objetivo específico sí tengo problemas, porque aquí me está diciendo qué voy a hacer, pero no me está diciendo cómo lo voy a hacer, y ahí voy a tener problemas a la hora de hacer precisamente esa operación de variables. Dice, diagnosticar el grado de conocimiento sobre herramientas y recursos de la gamificación que tienen los docentes de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo va a ser ese diagnóstico? ¿Cómo lo va a hacer? Probablemente, no sé, se me está ocurriendo una cosa. ¿Es posible que sí funcione? ¿Está leyendo? Sí, ingeniero, estaba leyendo Por ejemplo, puede ser en en base a base las encuestas. técnicas la encuesta. Ese diagnóstico, claro, porque tiene que hacer algo, alguna acción para diagnosticar ese grado de conocimiento.
Me imagino que cuesta con la aplicación de una encuesta, de una entrevista, de una, no sé, pues de la aplicación de un formulario para saber qué herramientas utilizan, alguna cosa así, Ingeniero, ¿cierto? ingeniero, sí, yo lo comprendo, pero es que lo que pasa es que en anteriores módulos, a nosotros, bueno, por mi parte, nos ha llegado que eh, los objetivos son los procesos que nosotros seguimos para alcanzar nuestro objetivo general Sí, y no son las actividades en sí como la toma de un cuestionario, ¿no? Es, no, pero tienen ustedes que escribir cómo lo van a hacer, necesariamente. Porque fíjense ustedes, cuando tengan que hacer la parte operativa de este objetivo específico, se van a dar cuenta que va a estar cojo. Y ahí van a tener que escribir necesariamente cómo se va a operativizar este. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, cómo va a ser la operación de este diagnóstico de grado de conocimiento. ¿Cómo se va? ingeniero, antes que prosiga con el ejemplo, eh, ahí mismo, eso es lo que me tiene confundido realmente. Cuando yo le pongo el cómo hacerlo, o sea, con una encuesta, Ujú, se transforma en una actividad. O sea, claro. ¿cómo podría ponerle la encuesta sin poner el cómo, digamos, ¿no? Ujú, Como si apareciera con una actividad. Eso es lo que me tiene confundido realmente. ya. Pero la actividad forma parte de la No investigación. sé, eh, claro, pero en los objetivos no se plantean actividades, sino el objetivo son los pasos a seguir para cumplir nuestro objetivo general. Y la verdad eso es lo que me tiene un poco confundido. La verdad no sé si me expliqué de manera correcta o me di a entender mi duda. No, no, está bien, le entiendo su duda. Por supuesto que sí. Eh, de todas maneras, revisen, porque esto, yo he visto muchos trabajos de investigación en muchos módulos y sí tendrían que tomar en cuenta el cómo se va a hacer esa acción. Al final no se olviden que los objetivos específicos son acciones, lo mismo, por si acaso, son acciones. Necesariamente se transforman en acciones. Los verbos indican acción. Diagnosticar es un verbo que implica acción. Independientemente de que sea un objetivo, estoy implícitamente mostrando cómo voy a hacer ese diagnóstico, cómo se va a realizar ese diagnóstico. Ahora, lo que yo tal vez podrían para mañana es jueves, ¿no? Hasta el viernes, revisar el documento que tienen de la Facultad de Humanidades, que está ya en la plataforma, y es probable que ahí tengan algún ejemplo de los objetivos específicos. Podemos hacer eso, revisarlo. Si por ahí nos indica que los objetivos específicos se queden nomás sin el cómo, bueno, no hay ningún problema, lo podemos dejar ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, Inge. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Licenciadas, licenciada Julia, licenciada Claudia, doctor, Todo muy claro, licenciado, todo comprendido. ya, por favor. Entonces, cualquier duda que tengan, escríbame, por favor. Otra vuelta voy a abrir la plataforma estos días para que puedan. Esta semana que ha pasado solamente me ha escrito un participante, nadie más. Entonces pensé que todo quedó claro. Esto lo vamos a revisar y el día yo les voy a escribir si no es a la plataforma, al grupo del WhatsApp que tenemos, ¿listo?
Licenciado, Sí, un solo detalle, no sé si se acuerda que yo le escribí por el WhatsApp, sí. aún no ha habilitado el ingeniero Julio para que pueda hacer la entrega de la tarea 3. No sé si la puedo mandar por correo o continúo esperando que habiliten en plataforma. Ya, yo voy a... Usted me ha escrito ahora, ¿no? O ayer. Sí, ahora por la mañana yo le Ah, ya. escribí. ¿Y habló con el ingeniero? Sí, sí, hablé y me dijo que iba a habilitar, ¿no? Pero no se Ya, ha no se habilitado, ¿no? preocupe. No se preocupe, mañana le va a habilitar. Yo voy a hablar temprano con él, ¿listo? Y le confirmo por correo, ¿ya? Por WhatsApp. Ya, ya, ¿Listo? bueno, muchas gracias. De todas maneras, la tarea 2 sí estaba habilitada, así que esa sí la Sí, pude ya la subir. vi, Solo es ya la la vi. tarea 3. Sí, ya la vi. Muy gentil. Muchas gracias, entonces. Estamos en contacto a través del grupo WhatsApp hasta mañana o el viernes, o si no en plataforma, ¿listo? Ya, gracias, licenciado. Feliz Día del Maestro. Buenas noches, muy gentil, muy amable. Buenas noches. Gracias, licenciado. Igualmente, muchas felicidades por Día del Maestro. Muy gentil, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero, y también muchas felicidades de mi parte. Que la pase muy bien ahora. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias.